capítulo 5, versículo 18, dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias al Señor por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Si nosotros no buscamos esta llenura del Espíritu Santo, va a suceder algo. Nuestra vida va a entrar en desequilibrio, lo que produce exactamente la embriaguez. La embriaguez produce desequilibrio. La imagen de un borracho, hermano, es exactamente una persona que ni siquiera es equilibrada para caminar. Entonces, hermano, la llenura del Espíritu Santo nos tiene que llevar a la vida de equilibrio. Ahora, vamos a entender el desequilibrio porque ese es el tema de hoy, hermano. Para entender el desequilibrio, hermano, algo que está desequilibrado, y quiero que pienses en este día, en tu vida, que pongas tu vida en la mesa y que pongamos la iglesia también sobre la mesa. Es algo a lo que podemos llamar el efecto péndulo. El efecto péndulo, hermano, es un perfecto ejemplo para entender el desequilibrio. Y el efecto péndulo, hermano, ocurre en muchas áreas de nuestra vida. El hombre, hermano, desde que cayó al principio de los tiempos en el Edén, empezó una vida de péndulo, de pendulaje. Cuando estaba en el Edén, hermano, vivía en perfecto equilibrio. El hombre con su esposa y Dios, en perfecto equilibrio con su entorno, con las plantas, con los árboles, con los animales, perfecto equilibrio en su mente, en sus emociones, perfecto equilibrio en su relación con Dios, sin miedo, sin vergüenza, sin temor, sin acusación. Pero el momento en que sale, comenzó una vida de desequilibrio y de pendulaje. Cuando hablo de pendulaje, piensa exactamente en eso, en un péndulo yendo de un lado a otro, buscando constantemente un punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio habla de paz, el punto de equilibrio habla de justicia. El mejor ejemplo físico que podemos tener, un objeto que nos modela el equilibrio, hermano, es la balanza. Una balanza, hermano, cuando se encuentra en el centro, está equilibrada, y ese punto central, hermano, de la balanza nos habla de equilibrio. Pero también, hermano, la balanza es el símbolo de la justicia, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando uno está en perfecto equilibrio, hay paz, hay gozo, hay gratitud. Exactamente lo que la llenura del Espíritu Santo nos da. Porque es que el apóstol Pablo no puede avanzar, igual que no estamos logrando hacerlo nosotros, hacia las relaciones matrimoniales, hacia las relaciones padre-hijo, hacia las relaciones jefes con empleados, empleados con sus patrones, a las relaciones que debe haber entre las personas. ¿Por qué no puede avanzar sin antes dejar en claro que necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Porque si hay algo que tiene graves problemas en el hogar, en la familia y en las relaciones humanas, es la falta de equilibrio. Lo que quiero que tú entiendas hoy es que tenemos una tendencia en muchas áreas donde a veces terminamos siendo muy extremistas. Aún dentro de las iglesias, hermano, tenemos ese fenómeno pendular. En la historia de la iglesia, hermano, no ha sido de una manera diferente. En la búsqueda de la santidad, la iglesia cristiana evangélica ha tenido excesos muy peligrosos. Buscando la santidad, hermano, en algunos lugares la iglesia evangélica levantó literalmente, hermano, policías de la santidad, como para denunciarlo en la iglesia y hacerle un juicio, porque no estaba guardando la santidad. Huyendo de la solemnidad excesiva, de la solemnidad exagerada, donde no sentían que había libertad ni siquiera para levantar las manos cuando hay cualquier cantidad de textos que hablan de levantar las manos al Señor, por ejemplo.
huyeron al otro extremo y se levantaron movimientos que fueron al otro lado del péndulo, haciendo un show desastroso, hermano, las reuniones cristianas. Y seguimos pagando las consecuencias de esos excesos, hermano. Pero ¿por qué es que ha pasado? Por los péndulos que nos han llevado a desequilibrios. En vez de reconocer que yo tengo que tener un entendimiento y un equilibrio en mi mente, en mi corazón y en mi proceder. Bueno, hay quienes hacen eso en un culto, pero esto lo llevan a su vida y son desequilibrados aún en su propia vida normal. Y viven en un desequilibrio constante. Yo creo que la palabra de Dios es necesaria para que seamos hombres y mujeres equilibrados, como esposos, como esposas, como hijos, como jefes, como trabajadores, como ciudadanos, como todo lo que tenemos que hacer. Ok, entonces, en un intento de buscar escapar de aquello que consideramos difícil, perjudicial, molesto, preocupante, a veces son por razones muy correctas, podemos terminar cayendo en el otro extremo. Y eso es algo, hermano, que yo no quisiera que nos pasara. Dios no quiere que eso nos pase, porque los extremos siempre son peligrosos. Dios quiere que seamos hombres y mujeres firmes, estables y seguros. ¿O no es eso acaso lo que da la paz, el gozo y la justicia? Cuando uno se siente firme y seguro, tiene gozo. Cuando uno se siente firme y seguro, tiene paz. Cuando uno se siente firme y seguro, tiene tranquilidad, se siente en justicia. Muchos cristianos y muchas iglesias están sufriendo hoy por vivir vidas desequilibradas y todavía se preguntan por qué. Muchos cristianos y muchas iglesias están sufriendo porque se están atropellando unos a otros por no tomar en cuenta los puntos de equilibrio que la Biblia nos quiere ofrecer. ¿Será que la Biblia nos ofrece, nos enseña cómo vivir una vida de equilibrio? Por supuesto que sí, hermano. El ejemplo más grande de una vida de equilibrio es Jesucristo, hermano. Él es nuestro ejemplo, hermano. En todas las áreas de nuestra existencia, Jesucristo es el máximo ejemplo de una vida en equilibrio. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el fundamento de nuestra salvación. Él es el fundamento de la vida eterna que ahora tenemos segura en Él. Pero también, hermano, es el ejemplo perfecto de una vida equilibrada. Esto precisamente es lo que metió en jaque, hermano, o ha metido en jaque a todos aquellos que han luchado por tratar de entender cómo es que Jesús es hombre y es Dios. Pero Jesús mostró una vida perfecta de un equilibrio maravilloso entre sus dos naturalezas. No hay un choque. No vemos un choque entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. No vemos un choque, hermano. Vemos un Jesús, hermano, humano, que se cansaba, que le daba hambre, que dormía, se quedaba dormido en la barca. Pero también vemos un Jesús divino, un Cristo divino, que separaba o que transformaba el agua en vino, que alimentaba a las multitudes con solo 5 panes, que levantaba muertos de 4 días, o que se transfiguraba mostrando su divinidad cuando Él quería. Perfecto equilibrio, hermano, que Él podía comer con los más pobres, con los más pecadores, pero también podía caminar con los más potentados y los más poderosos. Perfecto equilibrio, hermano. La iglesia primitiva, hermano, toma este ejemplo. Los apóstoles del Cordero beben este ejemplo, absorben esta enseñanza
de equilibrio perfecto, hermano. Jesús vivió una vida de, ¿qué dice Hebreos? Tentado en todo, pero sin pecado. ¿No es acaso eso un equilibrio pleno, hermano? Tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros, hermanos, somos tentados en todo y pecamos en todo. No hay equilibrio, hermano. Jesús, hermano, fue tentado, conoció, hermano, la fuerza de la tentación, de la prueba, pero no cayó en ninguna de ellas, en ninguna. Una vez más, los enemigos del Evangelio han escrito libros, han hecho películas para tratar de decir, no es posible eso. Si Jesús fue tentado en todo, tuvo que haber caído, ¿verdad? Tuvo que haber caído en algo, por lo menos con María Magdalena debió haber caído, porque no conciben el perfecto equilibrio de toda la tentación frente a mí, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. ¿No es eso lo que dice Corintios? Ese es el consejo de Pablo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. En otras palabras, puedo tener equilibrio, pero solo con el Espíritu Santo. La iglesia entonces del principio, hermano, vemos, si tú lees el libro de los Hechos, tú vas a ver una iglesia que pelea para ser una iglesia equilibrada. Tú vas a ver una iglesia que lucha para poder tener ese caminar que tuvo el Señor. Y nos dejaron la enseñanza, hermano, a nosotros. Pon atención. Nos dejaron la gran enseñanza de cómo poder nosotros avanzar para ser un creyente y una iglesia equilibrada. ¿Cómo lo lograron? Avanzar en esa lucha. Cuando tú ves el libro de los Hechos, cuando tú lees las epístolas de todos los apóstoles, te vas a dar cuenta que esas están saturadas de consejos, están saturadas, hermano, de indicaciones, de instrucciones para que la iglesia haga, porque la iglesia tiene que hacer algo. Entonces la iglesia que está caminando para ser llena del Espíritu Santo está haciendo algo. Esa es la gran diferencia entre el desequilibrio y el equilibrio. El creyente que está en un mayor equilibrio está haciendo algo. La iglesia que está en el mejor equilibrio es la iglesia que está haciendo algo. Y está haciendo algo conforme al manual. Y está haciendo algo conforme al manual. Cuando hablo de que está haciendo algo, no es de que está haciendo algo pensando en lo que quiere, no, está haciendo algo conforme al manual, conforme a la palabra de Dios. Porque los que están en desequilibrio están haciendo algo también, pero están haciendo lo que quieren, lo que piensan, lo que les parece, lo que se les ocurre. ¿Sabes cuál es una de las características de un borracho? Una de las características entre muchas, que un borracho, hermano, termina haciendo lo que en sus 5 sentidos no haría. Entonces está haciendo lo que no quiere. Está haciendo lo que sabe que no haría si estuviera sobrio. Está haciendo lo que no quiere. Y número 2, lo que hace un borracho, hace lo que otros hacen. Termina imitando una conducta absurda que está generándose a su alrededor. Pues hermano, hay muchos creyentes que pueden estar terminando haciendo lo que los demás hacen, o hay muchas iglesias que terminan haciendo, hermano, cosas que no harían si tuvieran la sobriedad que la palabra de Dios nos da. La iglesia de Hechos y las epístolas entonces nos muestran algo, pon atención, para que podamos ser una iglesia equilibrada. Nos dicen qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Trabaja en esto. Escucha esto, hermano.
¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Juan capítulo 1, hermano, te va a dar el índice de todo el Nuevo Testamento. Y Hechos, hermano, te va a dar el índice de todas las cartas a las iglesias, de todo lo que la iglesia tiene que aprender, capítulo 1 y capítulo 2 de Hechos. Y en este, hermano, en estos capítulos, él nos va a decir cuáles son las prácticas fundamentales, cuáles son los instrumentos más importantes que la iglesia tiene que tener en cuenta de manera personal, de manera familiar y de manera congregacional, para que sea una iglesia equilibrada. Estos medios de gracia, hermano, el libro de Hechos nos va a decir, solo para que hoy de manera didáctica podamos entender el centro del mensaje. Si quieres ir abriendo tu Biblia en Hechos capítulo 2, y quiero comenzar leyendo una introducción que el apóstol Pedro da. Dice el versículo 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Otras versiones dicen, están borrachos. ¿Quién estaba diciendo eso? La gente que se reunió. Están borrachos, están llenos de mosto. ¿Recuerdas cuál es el contraste que Pablo da en Efesios? No se embriaguen con vino, no se embriaguen con vino, sino antes bien sean llenos del Espíritu. Así empezó el mensaje el día de hoy, hermano. Cuando escucha que la multitud dice, están llenos de mosto, en otras palabras, están borrachos, están embriagados, él se levanta. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, mira qué interesante, Pedro se puso en pie, pero cuando se pone en pie, se pusieron en pie los otros 11. Los otros 11, ¿quiénes son los otros 11? Los otros 11 apóstoles. ¿Por qué se pusieron los 12 de pie? Porque a los 12 les indignó que estuvieran confundiendo el mover del Espíritu Santo con una vil borrachera desordenada y desequilibrada. Pero estaban hablando en lenguas de una manera tan ordenada, todos al mismo tiempo, eso es cierto, pero tan ordenada que todos alcanzaban a escuchar y a entender en su propio idioma las maravillas de Dios que se estaban declarando en ese momento. Por eso cuando a alguien se le ocurre decir, estos están borrachos, se levantan Pedro y los 12 dicen, ey, ya no hablando en lenguas, ya hablando en el idioma seguramente griego o hebreo, dicen, ¿por qué usted está hablando de que estamos borrachos? No estamos borrachos. No compares el Espíritu Santo con un borracho. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Cómo se te ocurre poner el mover del Espíritu Santo en un comparativo de embriaguez? Sí deberíamos de indignarnos, hermano, cuando la vida del cristiano y la vida de la iglesia se trata de justificar en un desorden o en una embriaguez mística. Deberíamos de molestarnos bastante, hermano. Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Y se arranca, hermano, predicando el Evangelio. Se arranca predicando el Evangelio, como lo decíamos la semana pasada, usando la palabra escrita por los profetas, el poder de la palabra escrita por los profetas, demostrando a Jesucristo, demostrando cómo Jesús estaba escondido en todo el Antiguo Testamento y Él es el Mesías prometido. Cuando llega al final del capítulo 2, dice, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón los que estaban oyendo y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es una pregunta importante, porque es la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros como cristianos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dejemos de venir a la iglesia y decirle a Dios, ¿qué vas a hacer hoy por mí, Dios?
Dejemos de congregarnos diciéndole a Dios, ¿y hoy qué vas a hacer por mí? La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? Él ya hizo lo que yo no le pedí y que no podía ni siquiera darme cuenta que lo necesitaba, salvarme. Eso ya lo hizo Él, por amor, por misericordia, por compasión. Derramó su gracia, haciendo algo que ni yo sabía que necesitaba. Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué haremos? Y es aquí donde el apóstol Pedro dice, responde y da una lista primaria de cuáles son las prácticas que deberíamos de tener, y al hacerlas todas seremos una iglesia en equilibrio. Pero hay 4 que son fundamentales. El hermano Otoniel, él decía que estas eran las 4 patas de la silla. Las prácticas más importantes. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro en el versículo 38, un poquito antes, les da la respuesta y les dice, arrepiéntanse y bautíncese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, hay que bautizarse. Todo aquel creyente verdadero que ha tenido un encuentro con Jesucristo se tiene que bautizar. El bautizo es un medio de gracia. El bautizo es un medio de contacto donde nosotros nos ponemos en comunión con Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús. El que se bautiza, hermano, está diciendo, creo y quiero que todo el mundo se entere que yo creo. Es una fe que yo no me avergüenzo de que todos sepan, de que todos conozcan, de que yo soy cristiano y quiero continuar caminando con Jesús todos los días de mi vida. Por eso el bautismo es importante. El bautismo, hermano, es la declaración del señorío en mi vida. Tú sabes que hoy hay un evangelio que dice que hay que confesar a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Por eso, hermano, el apóstol Pablo siempre va a decir, nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a saludar y se va a despedir diciendo, nuestro Señor Jesucristo. Y el bautizo es declarar a Jesús como Señor. Yo muero bajo su voluntad, yo muero bajo su autoridad y resucito en el poder de su autoridad y en el poder de su voluntad. Entonces, hermano amado, el bautizo es algo poderoso. El bautizo es declarar que soy parte de la iglesia de Jesús, que no soy una célula suelta, soy parte de un cuerpo, pertenezco a un cuerpo. Todo eso es el bautismo, hermano. Y en el bautizo hay ministración de parte del Espíritu Santo. Así que, hermano, mi pregunta hoy, antes de avanzar, sería, ¿cuántos tienen a Jesús como Salvador? ¿Y cuántos tienen a Jesús como su Señor? Si Jesús es tu Señor, la palabra es la máxima autoridad. Si alguien duda de la palabra de Dios como la autoridad de Dios, Jesús no es su Señor, porque Jesús está revelado en toda la palabra. Y si Él está revelado en cada libro de la Biblia, es porque Él es el Señor de la Biblia. Pero no nada más se bautizaron, dice que se añadieron en aquel día como, ¿cuántos dice? 3,000 almas. Se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Se añadieron como 3,000 almas. 3,000 que se bautizaron, se consideraron parte del cuerpo de Cristo, reconocieron que Jesús es su Salvador y su Señor, y entendieron que tenían que congregarse. El segundo medio de gracia previo a los 4 fundamentos, hermano, es el congregarse. El que se bautiza debe bautizarse para luego congregarse. Por eso yo no entiendo a aquellos que se quieren bautizar y no se congregan. ¿Qué piensan que es el bautismo? ¿Cómo están entendiendo el bautizo? ¿Lo siguen entendiendo de una manera mística que les va a ayudar a que les vaya bien en la vida? No lo sé.
Pero hermano, el bautizo es inscribirme en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, lo natural en el que se bautiza es congregarse. Se añadieron 3,000. Congregarse, hermano, es un medio de gracia, es una práctica que nos va a ayudar a tener una vida equilibrada, que nos va a ayudar a entender todas las vicisitudes que provocan que tengamos desequilibrios emocionales, mentales, familiares, laborales, etcétera, hermano. Solo el congregarse nos da un punto de equilibrio, hermano, para enfrentar todas las batallas que tenemos día a día. Es un remanso, es un descanso, es un respiro que le va a dar equilibrio a mi alma para poder mañana enfrentar a mi jefe, a mis compañeros, las tentaciones de cada día. Solo reunirnos, aunque el reunirse implica muchas cosas, hermano, pero solo estar juntos es un medio de gracia. Recuerda, un medio de gracia es una práctica para fortalecer la vida en esta salvación, en esta vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros sabemos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos identidad como hijos de Dios, debemos tener también identidad en una iglesia local. Tenemos que tener identidad con Cristo como cuerpo místico, pero también en una iglesia local. El congregarte te da compromiso también. ¿Cómo te comprometes con Cristo? Comprométete con tu iglesia. Si hay alguien que dice, yo me comprometo con Cristo, estoy comprometido con Cristo, ¿cómo me demuestras ese compromiso? Orando, leyendo la Biblia. ¿Cómo demostramos nuestro compromiso de manera práctica? Congregándonos y sirviéndonos los unos y los otros, soportándonos los unos a los otros. Esa es la manera en que reuniéndonos mostramos nuestro compromiso y ponemos en práctica. Por eso es importante tener claro a qué iglesia local pertenecemos y tener una membresía bien identificada dentro de cada congregación local. Hechos 2:44 lo ratifica. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los que habían creído estaban juntos. Congregarse es un medio de fortaleza. Congregarse es una práctica para poder crecer de manera equilibrada. Ahora vamos a saltarnos el versículo 42, que es el centro de lo que queremos hablar, y vamos a leer 44 y 47. Ya leímos el 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dos cosas más aquí, hermano, que podemos practicar para tener una vida de equilibrio. Ya hablamos de bautizarse, ya hablamos del congregarse, ser parte de la iglesia local, identificarnos con una iglesia local, estar ahí, servir ahí, apoyar ahí. Pero también dice que hay que estar juntos para compartir los unos con los otros. Otro medio de gracia, hermano, es el dar. ¿Sabes que el mundo, hermano, nos enseña a no dar? Vivimos en un mundo egoísta, en un mundo ególatra, en un mundo que solamente busca lo propio, todo el tiempo buscando lo propio. Pero viene Dios y nos dice, no, si tú te vas a bautizar es porque te identificas con Cristo como Salvador y Señor, porque eres parte de un cuerpo místico que perteneces ya como hijo de Dios, pero es para que des y compartas con los demás. En esto hay equilibrio, hermano, porque viene Jesús y te dice, ya te di, ya te salvé, ya te redimí. Ahora tú, en equilibrio, da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Qué has recibido? Perdón. Perdona a tu hermano.
¿Qué has recibido? Misericordia, ten misericordia del que todavía está perdido. ¿Qué has recibido? Provisión de pan, pues comparte un pedazo de tu pan con el que no tiene nada. Entonces, hermano, el darnos mutuamente, el compartir alimentos, el compartir lo que tenemos, hermano, el compartir hasta nuestro tiempo. Qué difícil es este medio de gracia. La palabra dice, Hechos también lo dice, Hechos capítulo 20, porque Jesucristo mismo declaró, es mejor dar que recibir. Si es mejor dar, es porque tenemos o recibimos algo en el proceso. El que da, el que se desprende, hermano, crece espiritualmente. Si tú piensas que todo por lo que tú deberías estar aquí en la iglesia es para que Dios te atienda, para que Dios te provea, para que Dios te ayude, estás viviendo un evangelio, número uno, falso, y número dos, un evangelio miserable. No, estás aquí porque ya recibiste más de lo que merecías y ahora te toca a ti abrir las manos y compartir con el que no tiene. El evangelismo es dar, el enseñar es dar, el cuidar niños es dar, el cuidar el sonido es dar para el culto, el limpiar los baños, eso es dar. Entonces, hermano, el Señor nos dice, practica el dar, para que todos, dice, para que todos tengan. Amén. Aún la ofrenda y el diezmo, hermano, es una práctica para que podamos tener todos y disfrutar todos de todo lo que ocurre dentro de nuestra iglesia. Bueno, y luego dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Otro medio de gracia, hermano, posterior. Yo quiero que notes cómo son dos previos. Los dos previos es, tengo que bautizarme y tengo que congregarme. Los dos posteriores es, una vez que ya he hecho esto, tengo que aprender a dar y compartir con los demás y tengo que entender que todo es para la gloria de Dios. ¿Qué es alabar? La alabanza es el reconocimiento de quién es Dios y todo lo que Él ha hecho. Así que la alabanza es el reconocimiento constante de quién es nuestro Dios en nuestra vida. ¿Y cómo se manifiesta la alabanza? Con gozo, con paz, con alegría, con gratitud. La cúspide de la llenura del Espíritu Santo es una vida llena de gozo, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de agradecimiento. Sea cantando o no, sea en tu casa o en el transporte público, pero una vida que alaba constantemente. ¿Por qué dice que ganaban el aprecio de las personas cuando alababan? Porque las personas decían alrededor, ¿cómo es posible que estos cristianos todo el tiempo estén diciendo gloria a Dios, gracias al Señor, bendito sea su nombre, Él es bueno en todo tiempo? Entonces los que estaban alrededor decían, esta gente es especial, y se ganaban el aprecio de las personas que estaban a su alrededor al ver personas tan gozosas, tan alegres, tan agradecidas. La alabanza a Dios no la limites a cuando vienes aquí a cantar, danzar y palmear. La alabanza, esto hermano, esto solamente es la unión de la alabanza de muchos corazones que durante toda la semana estuvieron alabando al Señor a pesar de sus circunstancias. Así que esta unión de alabanza, hermano, solamente representa la suma de todos los que están verdaderamente alabando a Dios, dando testimonio con su gozo, con su alegría, con su gratitud constante en medio de un mundo que necesita eso. Un mundo que necesita ver personas que tienen paz. Un mundo que necesita ver personas que son agradecidas. Un mundo que necesita personas que puedan decir gracias a Dios todo el tiempo. Pero ¿cuáles son los 4 pilares de esta silla de equilibrio tan importante? Estos 4 que te acabo de decir, 2 antes, 2 después, son medios de gracia que necesitas conocer y practicar. Pero mira el versículo 42, que es el centro del mensaje. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1,
en la comunión unos con otros, número 2, en el partimiento del pan, número 3, y en las oraciones. En la doctrina de los apóstoles, ¿en qué perseveraban? ¿Qué tenían la doctrina de los apóstoles, hermano? ¿De cuáles apóstoles? Primero, ¿de cuáles apóstoles? De los que se pusieron de pie al principio del capítulo. Tan fácil que está. Van a escribir, ¿qué van a escribir? Las doctrinas de los apóstoles que escucharon de Jesús. Pedro, la primera carta de Pedro nos lo aclara. Y nosotros, los que vimos, los que escuchamos y los que lo tocamos, hemos venido a transmitirles a ustedes. Cuando dice Pedro, los que lo vimos, los que lo oímos y lo tocamos, ya descalifica a todos los apóstoles, hermanos, después del año 100. Así que, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles que nosotros debemos estudiar? La que está escrita aquí, señoras y señores. Porque los apóstoles no enseñaron su doctrina, enseñaron el evangelio de Cristo, hablaron de Cristo, bebieron de Cristo, respiraban a Cristo, y eso es lo que hablaban, escribían y enseñaban. Entonces, hermano, ¿cuál es el medio de gracia del que está hablando aquí? De la palabra, de la que hablamos la semana pasada, la palabra creadora, la palabra eterna, la palabra que se hizo carne, la palabra oral que fue predicada por los antiguos y la palabra escrita que fue inspirada por el Espíritu Santo y que ahora ha sido dejada para nosotros como la máxima y más grande autoridad de nuestras vidas. Entonces, hay que bautizarse, hay que congregarse, hay que aprender a dar, hay que alabar a Dios, pero estos medios de gracia tienen que estar de alguna manera vinculados a este medio de gracia tan importante que se encuentra en el centro, la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escucharla a través de la predicación, hay que meditarla. Hermano, por siglos nos han quitado la meditación de la palabra. Y la meditación de la palabra es el puente entre la oración y la palabra escrita o predicada. Por décadas, hermano, mencionabas la palabra meditación en la iglesia evangélica y la gente se ponía huraña, pensaban que estabas hablando de religiones orientales. Cuando yo empecé a estudiar o a entender que había meditación en la Biblia hace muchos años, hermano, hace más de 15 años, hermano, que yo entendí que si la palabra hablaba de meditación, había que entender qué era eso. Tuve mucho miedo de hablarlo aquí y en otras iglesias. Y si la palabra habla de meditación, escucha, desde el Génesis. Es algo que deberíamos de conocer. Los salmos abundan en meditación. A Josué se le ordenó: guarda la palabra de Dios y medítala de día y de noche. Y meditar, hermano, es poner toda nuestra atención en un asunto de manera concentrada. Es diferente al estudio. Es profundizar en nuestro interior acerca de algo que tenemos enfrente, y en este caso la palabra dice: medita en la palabra. Hermano, hoy abrámonos, léela, estúdiala, escúchala y medítala. La palabra meditada te va a llevar a la oración. La oración profunda en la palabra te va a llevar a la meditación. Jesucristo le dijo a los antiguos: escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes qué es lo que les estaba diciendo? Ustedes saben que la palabra tiene la vida eterna y por eso la leen religiosamente, pero no van a encontrar la vida eterna hasta que entiendan que la vida eterna está en aquel que está escondido en la palabra de Dios.
La Biblia por sí misma, hermano, no te da la vida eterna, a menos que encuentres al Cristo escondido en ella. Puede haber gente que lea la Biblia toda su vida y nunca se va a salvar, a menos que encuentre a Cristo escondido en ella. La Biblia no te da la vida eterna por sí misma. Eso hay que ser muy claro. Nadie es salvo por leer la Biblia. Somos salvos cuando vemos al Cristo que está escondido en la Biblia y profundizamos en Él. Por eso la meditación es tan importante. Porque la meditación, hermano, es lo que te lleva a descubrir a Cristo en la Biblia. Pero no nada más dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hermano, la palabra aquí comunión es una palabra muy conocida por muchos. Es la palabra koinonía. Y esta palabra koinonía significa sí comunión, pero también convivencia. De ahí viene la palabra convivencia. Entonces, hermano, ¿qué es lo que también perseveraban? En la convivencia. Sí, se bautizaban, sí se congregaban, sí alababan a Dios, aprendían a dar, pero en el centro estaba la palabra de Dios. Número uno, esta es la primer pata de la silla. Pero no podemos solamente estar en la palabra de Dios y creer que solo con leer la Biblia es suficiente. El Señor nos dice, no te equivoques, ve al otro lado en equilibrio perfecto. Necesitas tener convivencia con tus hermanos. Hay gente que se clava tanto en la Biblia, tanto en la teología, tanto en los estudios, tanto en la lectura, tanto en las predicaciones, tanto en escuchar predicadores, pero no están en ninguna congregación y no están conviviendo. No es nada más congregarse, es convivir. Muchos tenemos miedo de convivir porque hemos sido dañados, porque nos han dañado, nos han traicionado. Nos cuesta trabajo convivir porque en la casa, en la familia, en el trabajo, en la escuela, se han burlado de nosotros cuando hemos tratado de mostrar algunas áreas de nuestra propia vida. Pero el Señor dice, no debe ser igual en la iglesia. En la iglesia es un lugar seguro, donde todos sabemos que fuimos rescatados sin merecerlo, donde la gracia fue la que nos salvó y no hay nadie que por mérito propio merezca ser salvado, porque no hay bueno ni uno solo. En la iglesia no estamos los buenos. Es una aberración pensar que Jesucristo vino a salvar a los buenos. ¿Tú sabes que hay gente que se está esforzando por ser buena para que Dios la salve? Pobres, hermano, ni 100 vidas les va a alcanzar. Ni 100 vidas, hermano. Estamos aquí los necesitados. No los buenos, no los perfectos, no los que somos infalibles, no los inteligentes, los que nos dimos cuenta que Cristo... No, hermano. Si yo abro mi capa y te muestro mis heridas, es porque tú has entendido que tienes tus propias heridas y tenemos un Redentor en común que nos ha sanado de ellas. En la iglesia todos tenemos cicatrices, hermano. En la iglesia, ¿qué se va a impresionar? ¿Quién se puede impresionar de que uno viene herido de los padres y el otro viene herido del marido? ¿Quién se puede impresionar de que uno viene lastimado porque nunca ha sido valorado en su vida y el otro se siente lastimado porque ha sido quizá sobreestimado todo el tiempo? ¿Sí me doy a entender? Por eso este debería ser el lugar más seguro del mundo. El libro de Josué habla de ciudades de refugio. Ciudades de refugio a un lado del Jordán, ciudades del refugio al otro lado del Jordán. Y cuando alguien llegaba a la ciudad del refugio estaba seguro, aunque hubiera cometido un pecado o una maldad, aunque hubiera matado a alguien, en la ciudad de refugio estaba seguro. ¿Sabes cuáles son las ciudades de refugio hoy? O deberían serlo, las iglesias. Pero eso, hermano, no se va a generar a menos que todos tengamos en claro por la palabra de Dios. Por la palabra bendita de Dios. ¿Quién es el que se bautiza?
aquel que ha confesado, aquel que está arrepentido de su maldad. ¿Cuántos ya se bautizaron? Si tú ya estás bautizado, entonces tú ya reconociste que eres malo. Entonces tú ya te arrepentiste de lo perverso que eres. Entonces tú ya te arrepentiste de que no podías por ti mismo dejar de ser lo malo que tú eras. Es un falso evangelio el que insiste en que Dios viene por personas buenas. Y por eso, como todos somos malos, no hay justo ni aun uno, buscamos dónde congregarnos. ¿Dónde congregarnos con aquellos que comprenden? Hermano, ¿por qué crees que se formaron los alcohólicos anónimos, los grupos de AA? Bueno, pues, ¿por qué crees que se formaron? Porque los iguales se supone que se entienden. Y como son iguales, no se van a juzgar. Así que cuando llega el alcohólico y dice, yo anduve en la calle y comía de los basureros, todo borracho, en mis propios orines, y al otro día volví a pedir dinero para volverme a emborrachar. ¿Qué dicen los demás compañeros? Unos dicen, está peor que yo. Otros se pueden a llorar porque dicen, no hombre, mi vida no se compara, mi vida estuvo peor que la de este. Pero al final todo dice, no te preocupes, compa, un día a la vez, ¿verdad? Pero ¿por qué aquí entre cristianos nos olvidamos? Aquí deberíamos de pararnos o encontrarnos, saludarnos y decir, hola, soy el malvado que merecía el infierno. Soy fulano de tal y merecía el infierno por mi maldad. Y el otro, en vez de decir, uy, pues ¿qué habrás hecho? Debería decir, te entiendo, porque yo también merecía lo mismo. Pero a veces, hermano, pensamos que la iglesia es el lugar donde todos somos los que hemos sido rescatados por nuestra bonita cara y nuestra bonita y buena manera de vivir. No, ya se te olvidó que tú eras reo del infierno. Y una vez que hemos sido congregados, hermano, estamos aprendiendo la palabra de Dios que nos da esperanza, que nos da fuerza, que nos da dirección para que nuestra vida cambie. Y en esa palabra bendita del Señor que nos da dirección, podemos tener comunión los unos con los otros sin miedo, sin temor, sin preocupación. Hermano, no debemos estarnos preocuparnos de, es que el hermano cuando canta, levanta sus manos tan, ay, yo creo que he sido un hermano que nunca ha tenido nada malo. Y nos hacemos ideas. No, hermano, la comunión debe ser, estamos en un lugar seguro, porque no hay justo, no hay bueno. Todos hemos sido redimidos y estamos aprendiendo por la palabra y el Espíritu Santo a caminar en santidad, pero no llegamos santos. Estamos aprendiendo y suplicándole al Señor que nos ayude para caminar en santidad. Y algunos hemos logrado avanzar un poquito y volvemos a tropezar, pero el Señor nos levanta otra vez por su Espíritu Santo. Pero esa comunión nos alienta, porque la comunión es convivencia, y en esa convivencia tú hablas y tú dices, hermano, fíjese que tengo una batalla, tengo una lucha, tengo una preocupación, y el otro te dice, hermano, ¿qué cree que yo ya pasé por ahí? Déjeme orar por usted. O quizá alguien te diga, mire, no sé lo que se siente porque nunca he pasado por algo parecido, pero yo he tenido mis propias batallas y yo sé lo que es estar en una preocupación. Déjeme orar por usted. Necesitamos convivir, hermano, no nada más porque es bueno. Olvídate, no te lo estoy diciendo porque es que necesitamos sociabilizar. No, ese es el concepto que estoy atrayendo. Lo que quiero atraer es que es un medio de gracia, es una práctica que la iglesia primitiva tenía, aprendida de Jesús. Hermano, ¿sabes que Jesús era un hombre altamente, como diría un hermano muy amado hace muchos años, coinónico? No es un verbo, ¿verdad? La palabra coinonía. Pero hermano, Jesús convivía. La palabra convivencia sí es un verbo. Convivía, hermano. No era un hombre, hermano, aislado. No era un hombre que no dejaba ver lo que pensaba o lo que sentía.
No, hermano, convivía. Se sentaban a las mesas, comían, compartían, reían, disfrutaban. Así que, hermano, deja de aislarte. Deja de tener miedo, hermano, de que te conozcan. Habrá gente que cuando te conozca quizá aprovechará eso para lastimarte, pero ¿sabes qué? Dios la va a alejar de ti. Pero va a haber gente que cuando te conozca te va a valorar, te va a apreciar y te va a decir, te entiendo perfectamente, porque yo he pasado por algo igual o por algo similar. Pero no hay otra manera sino dejándote conocer. Y cerremos nuestras bocas de juicio y de crítica. Y cada vez que nuestra boca quiera decir, ay, ese hermano, muérdete la lengua. Porque tampoco tú merecías estar aquí. Partimiento del pan. Quiero que notes, esta es la segunda pata de esta silla. Si alguien piensa que en la segunda base de la silla de equilibrio tendría que estar, no sé yo, ayuno. No, ¿qué crees que no está ni siquiera el ayuno? Aunque no dejo de creer que el ayuno es importante y bíblico. Pero no aparece el ayuno en estas 8 cosas, ni en las 4 centrales. Convivencia. En las iglesias casi siempre decimos, a ver, ¿quién quiere ser el que dirija la enseñanza? Y todos, yo soy el más listo, el que sabe aquí de doctrina. ¿Quién dirige la oración? Yo soy el más espiritual, el de más devoción. ¿Quién dirige la alabanza? Yo soy el más apasionado por Dios. ¿Verdad? ¿Quién dirige los eventos especiales? Eso no es espiritual, pastor. ¿Quién dirige las convivencias? Póngame algo más espiritual. Y es parte de los 4 fundamentos más importantes. Tercero, Santa Cena, el partimiento del pan. Hermano, la Santa Cena es fundamental. La Santa Cena es un acercamiento con Cristo. Es un acercamiento con Cristo, hermano. La Santa Cena es pan y vino. La Santa Cena no es el cuerpo literal, ni es la sangre literal. Pero Cristo está vivo. No podemos tampoco pensar que la Santa Cena no está Cristo. En la Santa Cena está Cristo. La Santa Cena es Cristo en medio de una iglesia arrepentida que se ha bautizado. Es Cristo en medio de una iglesia que ha entendido que tiene que ser parte de una iglesia local y se congrega. Es Cristo en medio de una iglesia que lee la Biblia, que ama la Biblia, que estudia la Biblia y está viéndolo a Él en la Biblia. Es Cristo en medio de la iglesia que se reúne para convivir, que ha entendido que Cristo está en todos y que todos hemos sido salvos por Cristo y que podemos reunirnos juntos en el nombre del Señor. Pero es una iglesia que sabe que estamos juntos para recordarlo a Él, para tener memoria de Él, porque ¿qué es lo que nos une? Hay que ser muy claro, la convivencia nos hace ver que todos somos malos, que nadie merece el cielo, pero también la convivencia nos debe poner en el centro que Cristo es el único que da sentido a que podamos estar juntos. Una iglesia que ya no proclama su venida no es iglesia verdadera. Una iglesia que dice, bueno, sí, pues eso dice la Biblia, pero quién sabe para cuándo. No, hermano, nosotros tenemos la esperanza de que sea mañana. Si el Señor quiere tardarse un poco más, no pasa nada, pero nuestra esperanza es que sea mañana. Amén. Y por eso celebramos Santa Cena. Una iglesia que está celebrando el sacramento de la Santa Cena está viviendo, anhelando su segunda venida. Pablo dijo a los corintios, el que no ame al Señor, sea anatema, maranata. Y yo siempre he creído que Pablo, hermano, une la segunda venida con el amor del Señor por una razón. El que ama a Cristo ama su venida y el que ama su venida ama a Cristo. No puede haber una iglesia que diga amo al Señor y que no ame su segunda venida. Eso no es posible. Eso es tanto como una novia que diga me quiero casar, pero no quiere el vestido, no quiere el anillo y cada vez haga que la fecha quede más lejos, cada vez más lejos. No, hermano.
¿Cómo puede alguien decir me quiero casar y no quiere estar cerca de aquel con quien se va a casar? La iglesia que ama a Cristo ama su venida. Y cada vez que tú y yo venimos a la Santa Cena, venimos diciendo: Señor, no soy digno de que yo sea tu novia, no soy digno de que yo sea tu hijo, no soy digno de que yo sea objeto de tu amor, pero te agradezco. Es un acto de gratitud. Por eso, hermano, cada vez que haya Santa Cena deberíamos de venir, hermano, doblemente agradecidos. Llegar más temprano y venir con un corazón esperanzado, porque hay poder de Dios que se manifiesta a través de la Santa Cena. Hermanos, si Cristo está entre nosotros, está para bendecirnos. Él está siempre entre nosotros, pero ha declarado que cuando haya el memorial, Pablo dice, cuando haya el santo memorial de su muerte y su resurrección, hay que venir con un corazón digno, y el corazón digno es aquel que sabe que no es por sus propios méritos. A ese Dios va a tocar, a ese Dios va a bendecir. Yo sigo creyendo con toda mi alma que la Santa Cena es una manifestación o una oportunidad de que el poder mutante de Dios se manifieste en nuestras vidas. Una oportunidad de que el poder mutante, es decir, la bendición, por algo se llama medio de gracia. Y finalmente la oración. La oración, ¿qué es? La comunión con Dios. Pero hermano amado, ¿por qué está al final de esta lista de 4 bases? Primero es la palabra, después la convivencia, después la Santa Cena y después la oración. Cuando uno ha llegado a la oración en este orden, primero la palabra, después la convivencia, después la Santa Cena, que es la comunión santa delante de Dios, nuestra oración va a ser una oración transformada. Va a ser una oración pensada en Dios y en mi prójimo. Ahora vamos a poder dar con el corazón de Dios. Yo no creo que haya ningún desperdicio en el orden de estos medios de gracia. Primero es el bautismo, el arrepentimiento. Después es el congregarse. Después es aprender la palabra de Dios para dejar de ser un niño. Después es la convivencia para poder compartir con los demás lo que la palabra misma nos está enseñando. Después es ir al santo memorial para poder estar disfrutando de la presencia del Señor y de su promesa en su segunda venida, para que después podamos orar en una oración centrada en Dios y en nuestro prójimo, para que entonces podamos dar conforme las necesidades de nuestros hermanos y podamos terminar en una expresión de alabanza y adoración, dándole solo a Él la gloria. No hay desperdicio en el orden. No hay desperdicio. Porque esta oración es la oración a la forma de Jesús. ¿Y cómo es la forma de Jesús? La forma de Jesús, hermano, lo podemos describir, hermanos. Esto se lo aprendí el hermano R.C. Sproul. A la forma del libro de Hechos. ¿Cómo se dice la palabra Hechos en inglés? Esta palabra, hermano, es la oración activa de Jesús. Y es la oración activa de la iglesia primitiva. Y es la oración, porque cada vez que pensamos en oración, sin la palabra, sin ver a nuestro hermano necesitado, sin poner a Cristo en el centro, pensamos en oración y lo primero que se nos viene es: dame, necesito, solicito, hazme. ¿Qué no soy tu hijo? ¿Qué esperas? ¿Qué no me oyes? ¿Para qué estás? Discúlpenme, muchos así oran. Pero la oración en Hechos, capítulo 2, después de todo lo que hemos visto, es la oración del libro de los Hechos, de Acts. Primero es agradecimiento. Primero es arrepentimiento. Primero es arrepentimiento. Vengo con un corazón arrepentido. No merezco absolutamente nada. Él es Dios, Él es el Señor. Yo soy su siervo. Después viene la confesión. Soy culpable, soy pecador, merezco la muerte, no merezco ni siquiera abrir mi boca. Es la oración de confesión del publicano. Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Pero viene entonces la gratitud, porque la gracia de Dios se manifiesta. La T es la gratitud, thanksgiving en inglés.
Y esta gratitud dice: Señor, gracias por tu protección, gracias por tu compasión, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Y después de la gratitud, del arrepentimiento, la confesión, la gratitud, entonces viene la solicitud. Al final, nuestro pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Medios de gracia que nos dan equilibrio. ¿Por qué digo, y voy cerrando, que son dos antes de lo central o lo más importante y dos después? Porque estos cuatro, hay una palabra, hermano, que es muy importante. Versículo 42 dice: y perseveraban. Esa palabra. La versión de las Américas dice: y continuamente se dedicaban. Esta palabra perseveraban o continuamente, ¿qué significa, hermano? Todo el tiempo, constantemente, de manera diligente. Es decir, que el bautismo, el congregarse, el dar y compartir con los demás y el alabar a Dios son cosas necesarias, son medios de gracia. Sin embargo, en donde daban más atención, más diligencia, más cuidado, más perseverancia, eran estas cuatro. Es decir, aunque no me congregue, no me puede faltar la palabra. Quizá hoy no me puedo congregar, pero tengo que leer la Biblia. Quizá hoy estoy enfermo y no puedo venir a ofrendar, pero no puedo dejar de leer la Biblia. No puedo dejar de convivir. Tengo que buscar cómo convivo con pueblo de Dios, sea mi familia, sea mi esposa. Quizá es ahí en el círculo de la familia, la convivencia central en la que yo debería de poner atención, de cuidar. Quizá me bauticé ya y el bautizo es la experiencia de una sola vez en mi caminar cristiano. No me voy a volver a bautizar porque ya viví esa experiencia maravillosa. Pero tengo que celebrar la Santa Cena todas las veces que se proclame, que se declare o que se convoque. Tengo que ponerle atención a ese sacramento, mientras que el otro es un sacramento de una sola experiencia. Este es un sacramento de todas las veces que os reunáis en mi nombre. Entonces voy a estar aquí, voy a llegar aquí, voy a llegar temprano. El día que me bauticé, llegué temprano, llegué emocionado, llegué cautivado. Me pusieron la bata blanca y me sentí extraño, pero al mismo tiempo emocionado. Cuando bajé a las aguas no sabía si llorar, si gritar, si reír, si salir corriendo porque sentía algo diferente, no sabía. Pero fue una experiencia de una vez. Ahora la Santa Cena es una experiencia cada vez que nos reunamos en su nombre. Debo venir temprano, emocionado, bien arreglado, dando testimonio al mundo visible y invisible de que estoy en una fiesta. Con la misma sensación de no sé si voy a llorar, si voy a reír, si me voy a postrar. No lo sé. No puedo dejar de orar. Quizá no siempre cante. Quizá no siempre haya momentos donde yo tenga que expresar mi gozo y mi gratitud a Dios a través de la alabanza. Pero no puedo dejar de orar. Eso no puedo dejar de hacerlo hoy. Tengo que orar. Tengo que buscar el rostro de Dios. Decirle que me ayude otra vez. No puedo dejar de interceder por aquellos que tengo a mi alrededor. Entonces los medios de gracia, todos hay que hacerlos, todos hay que practicarlos, pero estos cuatro le van a dar equilibrio a mi vida. No vaya a ser que termine leyendo tanto la Biblia y deje de orar. No sea que piense que debo estar orando 4 horas al día y no conviva ya con mis hermanos, o desprecia a mis hermanos porque ellos no pueden orar como yo. O no sea que piense que todo es convivir y conocer a los hermanos de la iglesia y termine hasta cargándome con las cargas de los hermanos de la iglesia y preocupándome por todo lo que viven mis hermanos y no sepa cómo descargarme de toda esa carga intercediendo por ellos en oración. O no sea que haga todo esto,
pero cuando es la Santa Cena, lo haga con desprecio, como si se tratara de simple pan y de simple vino. O termine olvidándome de que Cristo viene pronto y solamente piense que se trata de leer la Biblia, y solamente termine pensando que se trata de ayudar al prójimo, y solamente termine pensando que se trata de orar un poco. Son 4 cosas que el Señor nos dice, te van a dar equilibrio. Te van a dar equilibrio. Por eso es importante, hermano, que hoy le pidamos al Señor que nos ayude a tener una vida equilibrada en nuestra piedad, en nuestra vida cristiana, en nuestra congregación. Porque la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con este equilibrio, que es una búsqueda, hermano. ¿Cómo lo hago? Pero sí hay cosas que hay que hacer. Por supuesto, hay esfuerzo, hay voluntad. Aquí participa la voluntad. Buscad, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí sí, nosotros tenemos que practicar la disciplina con la ayuda del Espíritu Santo, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Amén.